Muy bien, vamos a empezar con el repaso. Nuestro primer problema nos dice, marque la secuencia correcta con respecto a los compuestos orgánicos. Muy bien, nos hablan acerca de los compuestos orgánicos. ¿Ok? Muy bien, ¿qué nos comentan? La primera proposición, ¿verdadera o falsa? Nos dicen lo siguiente, son moleculares y malos conductores de la electricidad. Eso es verdad. ¿No es cierto? Las sustancias orgánicas son sustancias covalentes, por lo tanto, forman moléculas y obviamente estas no conducen el calor y la corriente. ¿Ok? No conducen la corriente. Solamente hay una excepción que es con el grafito. Recuerda que el grafito está conformado por carbono y es el único que conduce la corriente. El grafito sí conduce la corriente, ¿ok? Muy bien. Son estables a temperaturas mayores de 300. Eso es falso. Nosotros sabemos que las sustancias orgánicas las conocen como termolábiles. Termolábiles. ¿Qué significa termolábil? Que no soportan altas temperaturas. No soportan altas temperaturas, se descomponen, ¿no es cierto? Generalmente estas temperaturas tienen que ser menor de los 300 grados Celsius. ¿Ok? Ya a temperaturas mayores, la materia orgánica empieza a descomponerse. ¿Ok? La tercera opción que nos comenta, nos dice, ¿pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos? Claro que sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el metano, el CH4, esto es un gas, ¿no es cierto? Un líquido. Recuerda que los hidrocarburos del 1 al 4 son gases y del 5 al 17 son líquidos. Entonces tranquilamente podemos tener el pentano, ¿no es cierto? C5H12, esto es un líquido. Y podemos tener, por ejemplo, ¿quién? La naftalina, ¿no? La naftalina, ¿no es cierto? Que es un derivado de este compuesto, que es un sólido. Entonces, las sustancias orgánicas definitivamente pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. ¿Ok? Perfecto, entonces la tercera opción también sería verdadera, con lo cual nuestra clave sería verdadero, falso, verdadero. ¿Ok? Un poco de características de los compuestos orgánicos. Perfecto, nuestra clave en el 1 es la alternativa B. Muy bien. Tenemos un problema 2 que nos dan una cadena. Ok, nos dan una cadena. La voy copiando por acá rápidamente. Ya está. Perfecto, tenemos esta cadena, ¿no? Es una cadena ramificada, tiene más de 2 extremos, tiene 1, 2, 3 extremos. También es insaturada porque hay la presencia de enlaces pi, sigma 2 pi, sigma pi, cadena insaturada, ¿ok? La primera pregunta es, ¿tiene solo 2 carbonos con hibridación sp2? Entonces, recuerda tú que la hibridación del tipo, vamos a poner acá, la primera pregunta es, recuerda tú que la hibridación sp2 se va a presentar ¿dónde? Cuando el carbono presente enlaces dobles. ¿Ok? Si yo veo que hay un carbono con enlace doble, automáticamente él presenta hibridación sp2, no lo dudamos. ¿Ah? Entonces yo puedo observar acá que este carbono tiene un enlace doble, automáticamente él es un sp2. Este carbono también tiene enlace doble, automáticamente él es sp2. Este es un enlace triple, él es un doble, entonces aquí también hay un sp2 y aquí también hay un sp2. Por lo tanto, ¿cuántos sp2 se tiene? ¿Cuántos sp2 se tiene por acá?
se tiene 4 carbonos con hibridación sp2. Por lo tanto, esa primera opción es falsa. ¿Ok? Listo. La segunda opción que nos comenta. La segunda opción nos dice, presenta 4 enlaces pi. ¿Cuántos enlaces pi presenta? Recuerda que un enlace doble tiene un sigma y tiene un pi. Él tiene un sigma y tiene un pi. Y él tiene un sigma y 2 enlaces pi. ¿Es correcto eso o no? Recuerden, en un doble hay sigma y pi, y en un triple tenemos un sigma y 2 pi. Por lo tanto, esa opción sería verdadera, ¿no? Hay 4 enlaces del tipo pi. Y la tercera opción, que la podemos poner por acá, la tercera opción que nos comenta, nos pregunta, hay 7 enlaces sigma carbono-carbono, solo carbono-carbono, ojo. Entonces, aquí hay carbono-carbono y acá hay un sigma. Carbono-carbono, aquí hay un sigma. Carbono-carbono, acá hay un sigma. Carbono-carbono, acá hay un sigma. Carbono-carbono, hay 2 pi, pero también hay un sigma. Carbono-carbono, un sigma. Y carbono-carbono, un sigma. Ahí está. Entonces, ¿cuántos tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, esta opción es verdad. Hay 7 enlaces sigmas del tipo carbono, ¿no es cierto? ¿Cuántos nos dicen acá, disculpa? A ver, hay 7, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí nos falta 1, ¿no? Este también nos faltó. Entonces, en realidad no son 7. ¿Cuántos son? Son 8. Por eso es que esta tercera opción, ¿cómo sería? Sería falsa, ¿no? Nos habíamos pasado por ahí un enlace. Por lo tanto, esa tercera opción sería falsa. Falso, verdadero, falso. Nuestra respuesta sería la clave D. Muy bien. El problemita número 3. El problemita número 3 también nos da una cadena. El problemita 3 también nos da una cadenita. Vamos a copiarla rapidísimo por acá. Nos da una cadena que nos dice C2, CH, C2, carbono, CH, ¿no es cierto? C2, C3. ¿Ya está? Y entonces nos dan esa cadena que a simple vista nosotros podemos decir qué cosa. Por ejemplo, ¿no? Que podemos comentar que es una cadena ramificada. Hay 1, 2, 3 extremos. Hay enlace triple, por lo tanto es insaturada, ¿no es cierto? No es aromática porque esto no es benceno, ese es un ciclo hexano, no es benceno. Entonces la pregunta es, al respecto a la cadena, ¿cómo se puede clasificar? ¿Es cadena cerrada? Falso, es una cadena abierta. ¿Es aromático? Falso, no hay benceno por ningún lado. Insaturada, verdadero, porque tenemos enlace triple, que hay pi, pues, ¿no? Cuando hay enlace pi ya es insaturada. Y de cadena ramificada, correcto. Entonces nuestra clave sería la opción C, ¿no? Es una insaturada de cadena ramificada. Eso es verdad, ¿sí? Perfecto, entonces nuestra clave en el problemita 3 sería la opción C. Bien, veamos el problema 4. Veamos nuestro problemita número 4. También nos da una estructura. Vamos a copiar la estructura. C3. 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 C2. CH. C3, C3, ¿no? Ya está. Ahí está la estructura. ¿Ok? ¿Qué nos preguntan? Bueno, nos hacen 3 preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿es un hidrocarburo insaturado? Esa primera alternativa yo ya puedo decir que es falsa. ¿Por qué? Porque en realidad es saturado. ¿Por qué? Porque solamente hay presencia de enlaces
simples. Recuerda que la insaturación se da cuando hay presencia de enlaces dobles o triples. ¿Ok? Es falsa. La segunda opción que nos consulta. La segunda opción nos dice lo siguiente. Nos dice, presenta un carbono cuaternario. Muy bien. Nos piden que determinemos todo tipo de carbonos. Recuerda que los tipos de carbono depende de a cuántos carbonos está unido. En este caso, por ejemplo, yo puedo observar que él solo está unido a un carbono, por lo tanto él sería un carbono primario. Él está unido a un solo carbono, él sería un carbono primario. Sin embargo, este señor, este del medio, está unido a 1, a 2 y a 3, entonces él sería un carbono terciario. Este de aquí solo está unido a 1 y a 2, él es secundario, él está a 1 y a 2, él también está como secundario. El de arriba solo está unido al de abajo, primario, y el de abajo solo está unido al de arriba, primario. Sin embargo, este de aquí está unido a 1, a 2, a 3 y a 4. Le voy a jalar una flechita por acá. Este señor es un carbono del tipo cuaternario. Él solo está unido a 1 y a 2. Este es secundario. Él está unido a 1, a 2 y a 3. Él es terciario. Y él está unido solo a 1, primario, y solo a 1, primario. Listo. Ya está entonces. Así de sencillo. Entonces nos piden cuántos carbonos cuaternarios hay. Yo observo que hay cuántos carbonos cuaternarios, solo uno, el de que está aquí. Después nos preguntan por los terciarios. ¿Cuántos carbonos terciarios hay? La cantidad de carbonos terciarios, 1, 2. Solo hay 2 terciarios. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos bien. Secundarios. ¿Cuántos secundarios hay? Carbonos secundarios hay 1, 2, 3. Hay 3 secundarios y finalmente, ¿cuántos primarios hay? Hay 3 secundarios y primarios hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta segunda opción es verdadera, ¿no? Concuerda con todo lo que nos comenta el problema, ¿correcto? Y la última nos dice, su fórmula global es, como esto es un alcano, yo puedo utilizar la fórmula de los alcanos sin ningún problema, ¿no? La fórmula de los alcanos, recuerda, es carbono N, hidrógeno 2N más 2, sin ningún problema. Entonces simplemente sería carbono, ¿cuánto? ¿Cuántos carbonos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Son 12 carbonos y por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos simplemente serían? 2 por 12, 24, más 2 son 26. Y eso creo que es lo que nos comentan. Correcto. Por lo tanto, esta tercera opción también sería verdadera. Recuerda, por favor, que el tipo de carbono solo se calcula para carbonos que tienen enlace simple. ¿Ok? En este caso, como todos tienen enlace simple, yo lo puedo calcular. Pero, por ejemplo, si yo te dijera, ¿no? ¿Este qué tipo de carbono es? Tú no me podrías decir nada porque este tiene triple. Entonces, él no lo puedo nombrar y él tampoco. ¿Ok? Solo se nombra aquellos que tienen enlace simple. Nada más. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, el problema número 5 entonces nos pide que determinemos qué tipo de isómeros tenemos acá. Empezamos por el más fácil. Este señor de acá es un alcohol, como te puedes dar cuenta. Y este señor de acá es un éter, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen la misma fórmula global, pero son dos funciones diferentes. Por lo tanto, este es un isómero. Esto es un isómero conocido como funcional, ¿no es cierto? Porque son de diferentes funciones orgánicas. El de arriba. Tú ya sabes nombrar hidrocarburos, entonces si yo tuviera que nombrar el hidrocarburo, tendría que nombrar primero el radical. Definitivamente si empieza por la derecha o por la izquierda, te darás cuenta que si él es 1, él es 2. Entonces el bromo en este primer compuesto está en la posición 2. Y si ahora yo tendría que formular él sería el 1, ¿no es cierto? Él sería el 2, pero ahora el bromo se encuentra en ¿qué posición? Ahora el bromo se encuentra en la posición 1. Entonces, tenemos dos radicales bromo, pero que están en diferentes posiciones. Se le conoce como isómero de posición. Ahí está.
Así de sencillo. Y finalmente, arriba, tenemos el isómero más sencillo también. Tenemos una cadena ramificada y tenemos una cadena lineal. Definitivamente se diferencian en la cadena. Entonces, él sería un isómero de cadena. Ahí está. Así de sencillo. Listo, y entonces simplemente nosotros nos piden relacionar, ¿no? Tenemos 3 paréntesis en las respuestas. Tenemos 3 paréntesis que simplemente tenemos que colocar en orden. Primero tendríamos que colocar el isómero de posición. ¿Dónde está el isómero de posición? Él sería la letra B, ¿no es cierto? Luego tendríamos el de funcional. Él sería el C y finalmente él sería el A. Y listo, nuestra respuesta sería BCA. ¿Cuál sería la clave? La alternativa avión. Muy bien. Vamos al problema 6. El problemita número 6 es uno de los problemas también más sencillos que te pueden preguntar simplemente para nombrar cadenas, ¿no es cierto? Para nombrar cadenas. Entonces nombremos. Disculpen. Tenemos nuestra primera cadena que es Ch3, Ch2, CH, Ch3, Ch2, Ch2, otro Ch2 más y cloro. Ahí está. ¿No es cierto? Muy bien, nombremos primero eso. Entonces lo que podemos observar es que es un hidrocarburo denominado alcano porque tiene puros enlaces simples. Entonces la nomenclatura dice que debo de buscar la cadena más larga. Definitivamente la cadena más larga va a ser la horizontal. Definitivamente la cadena más larga va a ser la horizontal. Y también, definitivamente, voy a empezar a nombrar la cadena, enumerar, disculpen, por el extremo más cercano a un radical. Definitivamente aquí está el cloro, entonces él tendría que ser el 1. Él es el 2, él es el 3, él es el 4, él es el 5 y él es el 6. ¿Qué radicales hemos generado cuando hemos elegido esta cadena? Tengo por aquí uno que se le conoce con el nombre de metil y tengo por acá uno que simplemente se le conoce con su nombre que es cloro. Entonces lo único que tenemos que hacer es nombrar los radicales en orden alfabético. Primero tendría que ir el cloro, sería 1 cloro, ¿no es cierto? ¿Qué más? El otro radical, 4 metil, ya está. Ya no hay más radicales, entonces nombro la cadena principal, que son 6 carbonos, y como son puros enlaces simples, es un alcano. Entonces estaríamos hablando de un hexano, simplemente. Hexano. Y listo. Ya estaría mi primer nombre, 1 cloro, 4 metilhexano. Ahora lo que tengo por acá también es otra estructura, ¿no es cierto? Es un ciclo pentano, ¿no? Porque tiene 5 carbonos, ciclo pentano, en donde tenemos bromo y Ch3. Nombrar esto es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque mi cadena principal yo ya no la tengo que buscar. Mi cadena principal es el ciclo que está en el interior. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5. La cadena principal es el ciclo pentano. Ahora, yo debo de enumerar la cadena buscando los menores números. Pero es súper sencillo. Cuando nosotros tenemos una cadena cerrada y solo hay 2 radicales, definitivamente uno de los 2 va a ser el 1. ¿Quién? El del orden alfabético. Simplemente, eso no hay que pensarlo. Él es bromo y él es metil. Definitivamente, él por ser bromo, B de burrito, iría primero. Ahora, el segundo, obviamente hay la opción que te vayas por la izquierda y por la derecha. La regla dice que debes de buscar la menor numeración. Eso significa que obligatoriamente él tendría que ser el 2. Y se acabó. Es lo más fácil del mundo. ¿Cómo se llamaría él? Orden alfabético. 1 bromo, ¿no es cierto? ¿Qué más? 2 metil, ahí está. Y finalmente, ya no hay más radicales, cadena principal, ciclo, 5 carbonos, pentano. Listo, se terminó. Y entonces ese sería el nombre de nuestro hidrocarburo cíclico, ¿no es cierto? La clave sería la clave B. ¿Perfecto? Muy bien. Tenemos por aquí el problemita 7.
que también es simplemente para nombrarlo. A ver, copiémoslo de inmediato. Vamos viendo, por favor, a ver si ya le salió ese problema. Problemas de este tipo son los que vienen en examen de admisión. No son complicados, tampoco te voy a decir que son problemas muy difíciles, pero San Marcos se toma el tiempo de tomar preguntas de esta manera nada más, no te busca problemas tan complicados. Ahora, sin embargo, los jóvenes se equivocan mucho en esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a practicar para que esto ya quede claro de una vez. Muy bien. Tenemos esta cadena que es un alcano porque tiene puros enlaces simples y definitivamente me piden el nombre, ¿no? Muy bien, ¿cómo sería? La regla es fundamental y dice que debemos de buscar la cadena más larga de carbonos en primera instancia. Entonces, siempre como referencia, lo que nosotros podemos tomar es la cadena que está al medio, como referencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la pregunta es, ¿habrá otra cadena más larga de 7 carbonos? Eso es lo primero. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas tienen 7 carbonos. Entonces, ahora como segunda instancia, tenemos que buscar la cadena que me genere mayor cantidad de radicales, ¿no es cierto? Que podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo tomo la central, tengo 1, 2, 3 y 4 radicales. Si yo tomo esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo tomo esta, tendría 1, 2, 3 y 4 radicales también. Si yo tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo tomo esta, también tendría 1, 2, 3 y 4 radicales. Esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo tomo esta, solo tendría 3 radicales. Entonces, es evidente que la más larga y la que me va a generar 4 radicales, que es lo que me están generando muchas, simplemente puedo asumir que es la central. ¿No es cierto? Es esta cadena que está por acá. Listo. Y ya está. ¿Qué radicales tenemos? Tenemos etil, etil, metil, metil. Listo. ¿Por dónde empezamos a enumerar la cadena? Se dice que se empieza a enumerar por el extremo más cercano a un radical. En este caso, si yo empiezo por la izquierda, es 1, 2, radical, 1, 2, 3 todavía por la derecha, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Nombramos en orden alfabético. Etil, etil, metil, metil. Definitivamente primero van los etiles, ¿no? En el 3 y en el 5. 3,5 dietil guión. Ahora, ¿dónde están los metiles? En el 2 y en el 5 otra vez. 2,5 dimetil. Ya está. No hay más radicales, entonces ahora nombramos simplemente la cadena principal, que es un alcano de 7 carbonos. Entonces su nombre es heptano. Listo. Y listo, se terminó. ¿Cuál es la respuesta entonces en este pequeño problema? Sería 3,5 dietil, 2,5 dimetilheptano. Muy bien, la clave sería nuestra opción C. Muy bien, el problema 8 nos dice, el agua dura es aquella que tiene alta concentración de iones calcio y magnesio, por lo general expresados en forma de carbonatos, según la cantidad de carbonato de calcio CaCO3 medidos a una atmósfera, y 25 grados se pueden clasificar en diversos niveles de dureza, ¿no? Tipo de agua, partes por millón. Muy bien. Datos. Una parte por millón equivale a 1 mililitro por litro. Miligramo por litro, disculpen. Tome como base la información del texto y seleccione verdadero y falso. Muy bien. Listo. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que nos comenta la primera pregunta? Nos dice lo siguiente. En los enunciados se mencionaron dos magnitudes básicas del sistema internacional. Yo te diría que esa alternativa es falsa. ¿Por qué? Vamos a responderla. ¿Por qué diríamos que esta alternativa es falsa?
Porque cuando nosotros hemos leído, lee la parte del texto, dice, el agua dura es aquella que tiene alta concentración de iones calcio y magnesio, por lo general expresado en forma de carbonatos, según la cantidad de carbonato de calcio CaCO3 medidos a una atmósfera. Eso de ahí es presión. Y la presión es una magnitud derivada. ¿Sí o no? Derivada. ¿Qué más nos habla? Y 25 grados Celsius. Ah, bueno, la temperatura sí es una magnitud del tipo básica, ¿no? La presa San Marcos lo conoce como básica, también denominada fundamental, ¿no es cierto? Entonces, esa alternativa sería falsa, ¿no? Porque nos dice que son dos magnitudes básicas. ¿Quiénes son las magnitudes básicas? Son 7, recuerda. ¿Quién es? Masa, tiempo, longitud, corriente, cantidad de sustancia, ¿qué más? Temperatura, ¿qué más? Intensidad luminosa, ¿te acuerdas o no? Son 7. Aquellas que no sean esas 7, definitivamente van a ser, ¿qué cosa? Van a ser derivadas, ¿ok? Perfecto. Por eso la primera es falsa. La segunda pregunta que nos comenta. La segunda pregunta nos dice lo siguiente. Si en una muestra de agua se tiene 0,2 gramos por litro, mira, me dan la concentración 0,2 gramos por litro. La pregunta es, ¿se clasifica como agua dura? Recuerda que el recuadro nos habla de partes por millón y partes por millón es 1 miligramo por litro. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es convertir eso. Ahora, ¿qué tengo que recordar? Algo básico, ¿no? Lo que yo tengo que recordar aquí es que 1 mili equivale a 10 a la menos 3. ¿Recuerdas eso o no? Entonces, ¿qué te parece si aquí yo hago una jugada matemática así súper sencilla, ¿no? ¿Qué te parece si yo hago esto? Mira. ¿Qué te parece si a ese gramo yo aquí le introduzco la palabra mili o la letra mili? Ahí está. Pero como he introducido mili, he introducido un 10 a la menos 3. Para que no pase nada, ¿qué te parece si todo lo multiplico por un 10 al cubo? Dime, ¿varía de alguna manera el resultado si yo hago esa jugada matemática? Definitivamente no va a variar, ¿no? No va a variar. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo un 10 al cubo y colocando la m estoy introduciendo un 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 por 10 al cubo es 1, no pasó nada. Pero yo ya tengo la concentración que quiero, porque yo quiero miligramos por litro, eso es partes por millón. ¿Cuánto sería esto, señores? 1000 por 0,2, esto sería 200 miligramos por litro, que es lo que se conoce como partes por millón. Entonces, si tú observas tu cuadro, 200 está entre 150 y 300. Entonces diremos, por lo tanto, es considerada como agua dura. Y por lo tanto, esta opción es verdadera. Ahí está. ¿Ok? Una conversión súper sencilla te saca la respuesta, no hay que hacer más. La tercera nos dice, la temperatura y presión expresadas en el sistema internacional es 298 y una atmósfera. Ya, eso de frente es falso. ¿Por qué? Porque la temperatura, si bien es cierto, nosotros nos decían que era 25 grados Celsius, tú sabes que 25 grados Celsius, si yo le sumo esto 273, lo llevo ¿a dónde? Lo llevo a Kelvin. ¿Y cuánto sería 25 más 273? Definitivamente sería 298 Kelvin, ¿no? Entonces, hasta ahí estaría correcto. Pero yo no necesitaba hacer nada de esto para decir que esa respuesta era falsa. Porque si yo estoy en el sistema internacional, la presión tiene que estar en pascales. Porque en el sistema internacional la presión se mide en pascales. Sin embargo, aquí me han puesto una presión en atmósferas. Entonces, con eso nomás, yo ya sacaba que esto tenía que estar en pascales. Esto es lo que a mí me dice el sistema internacional. Ya yo no sé cuánto será el valor, pero definitivamente con eso sacaba yo que esa respuesta era falsa. Porque a mí me la dan en atmósferas, cuando en el sistema internacional yo la debería tener en pascales. Por lo tanto, esa respuesta sería falsa. Nuestra respuesta sería falso, verdadero, falso. ¿Ok? Miren cómo estamos sacando las respuestas, ¿ya?
En muchos problemas de examen de admisión no es necesario operar todo. No es necesario operar todo. Basta con que yo lea bien y entienda de que de repente hay unidades que no se están cumpliendo. Entonces, de esa manera yo puedo ganar mucho tiempo en el examen de admisión. ¿Ok? Listo. Por aquí, si deseas, voy borrando esto, te puedo poner la conversión. Recuerda que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y que esto equivale a 101,3 kilopascales, o también de frente le ponen 10 a la quinta pascales. Ya eso depende como tú lo quieras manejar, ¿ok? Perfecto. Entonces ya tenemos aquí este problemita. Vamos a ver ahora nuestro problema número 9. ¿Ok? Muy bien, el problema número 9 nos da los siguientes datos. Nos dice que requiere calcular los gramos de agua. Acá me piden cuánto es la masa de agua. No sé cuánto será la masa de agua. X gramos. Nos dice, pero esta masa de agua se encuentra a 20 grados Celsius. Ahí está, ese es el cuerpo frío. Ahora, dice que esta masa de agua yo le voy a agregar ¿a dónde? A un trozo de cobre. El cobre inicialmente, que tiene una masa, la masa del cobre, que es de 50 gramos, dice que él está a una temperatura inicial de 73 grados Celsius. Por lo tanto, el cobre sería el cuerpo caliente. Ahora, ¿qué te dice la primera ley de la termodinámica? Que el cuerpo caliente es el que le va a transferir calor al cuerpo frío, ¿no es cierto? De tal manera que el cuerpo caliente le da calor y entonces su temperatura va bajando, el cuerpo caliente recibe calor y su temperatura va aumentando. Entonces el cuerpo caliente baja su temperatura, el cuerpo frío aumenta la temperatura, baja, aumenta, hasta que esas temperaturas coinciden, que se le conoce como temperatura de equilibrio térmico. El problema me dice cuánto es esa temperatura, porque dice que yo agrego esa cantidad de agua para enfriar el cobre desde 73 hasta 23. Esta es la famosa temperatura de equilibrio. Ahora, supuestamente, como él es el cuerpo caliente, él ha tenido que perder calor para llegar desde 73 hasta 23. Entonces, él me va a generar aquí el famoso calor perdido. Sin embargo, el agua, que es el cuerpo frío, es el que ha ganado calor para llevar su masa desde 20 hasta 23. Por lo tanto, él ha llegado hasta acá ganando el calor. Ahí está. ¿Qué se cumple según la primera ley de la termodinámica? Se cumple que el cuerpo caliente le da calor al cuerpo frío, pero la cantidad de calor que pierde el cuerpo caliente más el calor que gana el cuerpo frío, eso debe ser cero. Claro, porque cuando pierde, imagínate, ¿no? Yo pierdo 200 calorías, entonces a mí me ponen como menos 200 calorías. Y si el otro cuerpo gana los 200, a él le ponen como más 200. Si yo sumo menos 200 más 200, ¿cuánto me tiene que dar esa suma? Cero. Esa es consecuencia de la primera ley. ¿Qué nos preguntan? Dice, el calor involucrado es una propiedad intensiva. Entonces yo ya puedo responder esa pregunta y decir automáticamente que eso es falso. Porque el calor, recuerda tú que es una propiedad del tipo extensiva, depende de la cantidad de masa. Y esto las señoritas más que nada me pueden dar fe de eso, ¿no? Cuando las señoritas están a dieta, les dicen sus amigas, ¿no? No te comas una barra de chocolate porque tiene tantas calorías. Si tú estás haciendo dieta, entonces solamente cómete la tercera parte, porque si te comes la barra entera, te comes 300 calorías. En cambio, si te comes la tercera parte, solo te comes 100. Entonces, te das cuenta cómo la energía, el calor, calorías, está relacionado con la masa más calorías. Entonces, es una propiedad del tipo extensiva. Por eso que es falsa. La segunda opción que nos comenta, nos dice, ¿el agua le transfiere calor al metal? Eso es falso, ¿no? Recuerda que la transferencia de calor es del cuerpo caliente, al cuerpo frío. Así es la transferencia de calor, del cuerpo caliente
al cuerpo frío. En este caso, el cuerpo caliente es el cobre y el cuerpo frío es el agua. Entonces, la transferencia de calor va del cobre al agua. Eso es la primera ley de la termodinámica. Falso. ¿Se requiere 75 gramos de cobre? Muy bien, apliquemos entonces nuestra primera ley. Para calcular cuánta masa es de agua lo que requerimos, apliquemos que el calor ganado más el calor perdido, ¿esto cuánto te tiene que dar? 0. Eso es consecuencia de la primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿qué tipo de calor es este? Existen dos tipos de calor, uno que se llama calor latente y uno que se llama calor sensible. El calor latente, tú sabes que es el calor necesario para cambiar de fase, para pasar de sólido a líquido o de líquido a gas o vapor. En este caso, el problema a mí no me dice que hay cambio de fase. El cobre no se ha fundido y tampoco el agua se ha evaporado. Y tú te das cuenta de eso porque la temperatura es 23, la de equilibrio. Entonces, a 23 grados Celsius no funde el cobre ni tampoco se evapora el agua. Por lo tanto, no hay cambio de fase. Conclusión, este tipo de calor debe ser el famoso calor sensible, que simplemente es el calor que se utiliza para aumentar o disminuir temperaturas. ¿Cómo se calcula eso? Lo más fácil del mundo es el famoso se mata, ¿no? Debe ser el calor específico por la masa, por la diferencia de temperaturas del que gana calor. ¿Quién es el que gana calor? El agua. Ahí está. Más el calor perdido, que debe ser el calor específico por la masa, por la diferencia de temperaturas del cobre. ¿Y esto cuánto te debe dar? 0. Te dan de dato, ¿cuánto es el calor específico del agua? Vale 1 caloría gramos grados Celsius. 1. ¿Cuánto vale la masa? X gramos. Ahora, como el calor específico está en calorías, entonces el calor debe estar en calorías. Gramos, la masa debe estar en gramos. Y Celsius, la temperatura debe estar en Celsius. ¿Cuánto es la variación de temperatura? Recuerda que una variación de temperatura, lo voy a poner por acá, recuerda que una variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, ¿cuál es la temperatura final e inicial para el agua? Entonces voy para acá. Aquí está el agua. El agua tenía una temperatura inicial que valía 20 y una temperatura final que vale 23. Entonces acá sería 23 menos 20 grados Celsius. ¿Estamos bien o no? Más, ¿cuánto es el calor específico del cobre? Te lo dan de dato. ¿Cuánto vale eso? 0.09. 0.09 por la masa que debe estar en gramos, ¿eh? 50 gramos. Y por la diferencia de temperaturas. Para el cobre, ¿cuál es su temperatura final e inicial? El cobre al inicio estaba a 73 grados. Al final está a 23. Por lo tanto, debe ser 23 menos 73. ¿Y esto cuánto me debe dar? 0. ¿Ok? Definitivamente esto me sale simplemente 3x más. Esto de aquí me está saliendo ¿cuánto? Esto me sale menos 50, ¿no? Menos 50, entonces pasa al otro lado como 0.09 por 50 y por 50. Ya de acá sacamos x, que es la famosa masa del agua que a ti te están pidiendo, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Estos dos ceros se eliminan esta coma, ¿no? Se va, te queda simplemente 25 por 9 entre 3. Lo que me daría como resultado, rápidamente, 75 gramos. Ahí está. Entonces, esta tercera opción era verdadera. ¿Cuánto es lo que yo necesito de agua entonces? Verdadero, ¿no? Lo que yo necesito de agua para que este cobre que está a 73 grados Celsius se enfríe hasta 23, lo que yo necesito de agua es 75 gramos. Por lo tanto, la respuesta en este problema número 9 sería falso, falso, verdadero. Nuestra clave sería la opción A. Muy bien. Veamos el problema 10. El problema número 10 es un problema también, es de física, pero siempre lo ponen en el examen de admisión en química. Por eso es que he decidido hacerlo. Miren el problema 10. El Sol es un reactor nuclear donde átomos de hidrógeno se fusionan produciendo helio, generando temperaturas muy altas alrededor de los 14 millones de grados Celsius. Si cada segundo se produce 4,5 por 10 a la 26 Joule, miren, la energía es
4, ¿cuánto nos dicen? 4,5 por 10 a la 26 Joule. Mira, esta es la energía que se produce. ¿Estamos bien? La pregunta es, ¿cuál es la masa en gramos de hidrógeno convertida en energía? Para yo obtener esta energía, la pregunta es, ¿qué masa se requiere? Entonces, pero ojo, me lo piden en gramos, ¿ah? Entonces, tú lo que tienes que recordar aquí es que Albert Einstein propuso una ecuación que se deriva de la relatividad general, que nos dice que, ya es muy conocida, ¿no? Que E es igual a mc cuadrado. Definitivamente yo no puedo aplicar esta ecuación a cualquier partícula, solo se le aplica a partículas que tienen un movimiento muy cercano a la velocidad de la luz. Cuando hay reacciones nucleares, las partículas que salen disparadas de las reacciones nucleares se mueven a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Por lo tanto, puedo aplicar esta ecuación. Pero esta ecuación tiene un problema, que yo debo de manejar unidades. Si yo quiero que esto me salga en Joule, necesariamente la masa debe estar en kilogramos y C, que es la velocidad de la luz, debe ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto es lo que se debe de cumplir para que la energía me salga en Joule. Entonces yo simplemente voy a reemplazar la energía. Vamos a darle un 10 al 4,5, sería 45 por 10 a la 25. Y esto debe ser la masa, pero me va a salir en kilogramos, ¿ah? Y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 y todo al cuadrado. Entonces, si yo opero por aquí, esto es 3 al cuadrado, 9, con el 45 simplemente me queda 5 por, esto es 10 a la 8, pero al cuadrado sería 16, que bajaría a dividir 10 a la 16 y 10 a la 9, lo cual me estaría quedando simplemente 10 a la 9. ¿Es correcto eso o no? Esto es 10 a la 16 que baja y sería 10 a la 25, entre 10 a la 16 me saldría 10 a la 9. Pero esto evidentemente está en kilogramos, porque recuerda que la masa debe de estar en kilogramos. Sin embargo, a mí me piden que yo lo determine en gramos. Entonces, ¿cuánto vale kilo? Kilo vale 1000, ¿no? Entonces diremos que esta masa simplemente debe ser 5 por 10 a la 9 y por 10 al cubo en gramos. Conclusión, esto simplemente debe ser 5 por 10 a la 12 gramos. Y esa sería la respuesta en este problemita número 10. La masa que se requiere en gramos para generar ese calor debe ser 5 por 10 a la 12 gramos. La respuesta sería la alternativa B. Bien, el problema número 11 nos dice, los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen las mismas propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. Así el cloro presenta dos isótopos. Muy bien, ¿qué isótopos tenemos? Tenemos el cloro 35 y tenemos el cloro 37, ¿no es cierto? Con abundancia, nos dan su porcentaje de abundancia, con una abundancia del 75% y del 25%. Definitivamente las abundancias siempre deben de sumarme 100. Y me preguntan, al respecto determine la masa atómica del elemento cloro, considere el número de masa como la masa de cada isótopo. Muy bien. Recuerda que cuando tú vas a calcular la masa atómica promedio de isótopos, entonces hay dos formas de calcular esto. Una es la masa atómica promedio, que se trabajaría con la abundancia y las masas atómicas de cada uno de ellos. No nos dan masas atómicas, entonces para nosotros va a ser un poco complicado calcular la masa atómica promedio. Sin embargo, esa masa atómica es muy aproximada al número de masa. Entonces, él tiene el número de masa 35 y él tiene el número de masa 37. Pero si yo trabajo con los números de masa, ya no calcularía la masa atómica promedio, sino que calcularía la masa atómica aproximada. ¿Ok? En este caso, el problema me dice que yo asuma que los números de masa son las masas atómicas. Entonces, simplemente lo que vas a hacer es multiplicarlos a ellos, nada más. Multipliquemos entonces, sería 75, que es la abundancia, por el número de masa 35,
más 25, que es la abundancia, por el número de masa, que es 37, y siempre todo es entre el total de la abundancia, que en este caso, como son porcentajes, el total de la abundancia definitivamente debe ser ¿cuánto? 100, nada más. Y lo que me salga ahí es la respuesta, ¿no? Que en este caso nos está saliendo 35,5, obviamente en unidades de UMA, unidad de masa atómica. 35,5 sería la respuesta en este problema. Un problema súper sencillo, pero que ya ha venido muchas veces en simulacros de la pre y también ha venido un par de veces en exámenes de admisión. Entonces, son problemas comunes. Vamos con el problemita número 12. ¿Qué nos comenta? El problema número 12 nos habla de los elementos metálicos cumplen funciones importantes en nuestro organismo, entre ellos el calcio se encuentra en un 99% como fosfato en el tejido óseo y el hierro se distribuye en un 75% en la hemoglobina. Al respecto determine lo correcto. Muy bien, la letra A. ¿Qué nos dice la alternativa A? Nos comenta lo siguiente. El calcio presenta solo un electrón de valencia. Esa respuesta tú la puedes hacer de dos formas. La primera es que tú recuerdes que tu calcio se encuentra en el grupo 2A y por lo tanto tú sepas que ese grupo a ti te da los electrones de valencia, que en este caso serían 2, porque está en el grupo 2A. La otra forma es que obviamente para eso a ti te han dado el número atómico. ¿Para qué? Para que configures y sea argón 18, 4s2, y obviamente tú sepas que este señor cuántos electrones de valencia tiene. Recuerda que los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel de energía. ¿Cuántos electrones tiene el mayor nivel, que es el 4? Tiene 2. Entonces ahí tienes las dos formas. Eres falsa, ¿no? Ahí tienes las dos formas como puedes responder esa pregunta. Una de manera súper teórica, conociendo la tabla periódica, y otra con la forma práctica, que es hallando la configuración. Muy bien, ahí tienes dos formas entonces diferentes de cómo resolver ese problema. La segunda opción nos dice, el hierro 26 tiene 2 niveles llenos, 5 subniveles llenos y 11 orbitales llenos. Veamos. Tenemos que hacerle la configuración al hierro 26 y le voy a hacer la extendida porque me piden de todo, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, van 20 y 3d6. Esa es la configuración. Ahora, vamos pregunta por pregunta, ¿no? La primera consulta nos dice cuántos niveles llenos tiene. Recuerda que para que un nivel esté lleno es porque tiene todos sus subniveles. Entonces, el nivel 1, para que esté lleno, debe tener el 1s2, porque recuerda que el nivel 1 solo tiene un subnivel, que es el S. ¿Está acá? Sí está. El nivel 2 debe de tener dos subniveles, entonces debe de aparecer el 2s2 y debe de aparecer el 2p6. Aparecen esos dos en la configuración 2s2 y 2p6, entonces el segundo nivel también está lleno. Sin embargo, si yo analizo ahora el tercer nivel, es porque debería de aparecer el 3s2, el 3p6 y el 3D10. Pregunta, ¿el 3D10 aparece en la configuración? No, solamente aparece el 3D6. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir es que está lleno el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 3 no está lleno. Por lo tanto, en esta primera opción solo diríamos que tenemos dos niveles llenos. Y eso es lo que nos comentan, ¿no? Ahora, ¿cuántos subniveles llenos tenemos? ¿Cuántos subniveles llenos tenemos? Esa es otra pregunta. Para que un subnivel esté lleno es porque debe de estar el S2, el P6, el D10 o el F14. En pocas palabras, para que un subnivel esté lleno es porque el subnivel debe de tener completamente todos sus electrones. La pregunta es, acá está el S lleno, el S lleno, el P lleno, el S lleno, el P lleno, el S lleno, el D no está lleno. Por lo tanto son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 subniveles llenos. 6 subniveles
que están llenos. Entonces yo creo que con eso que nos comentan acá, tiene 5. Ya con eso es falso, ¿no? Ya con eso la alternativa B es falsa. Pero continuemos. También nos pregunta por los orbitales llenos. Entonces, acá hay que ser prácticos. Si nosotros tenemos un subnivel que está lleno, es porque todos sus orbitales están llenos. La pregunta es, el S está lleno, lleno, P lleno, S, hasta el 4S2, todo está lleno. Del 1S2 hasta el 4S2, todo está lleno. ¿Cuántos electrones hay? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Entonces, yo voy a poner aquí, del 1S2 hasta el 4S2, tenemos 20 electrones. Por lo tanto, en cada orbital entran 2 electrones. Entonces tenemos 10 orbitales que están llenos, porque supuestamente todos esos subniveles están llenos. Ahora, tendría que yo analizar el último, que es el 3 de 6, ¿no? Entonces, el 3 de 6, el 3D tiene 1, 2, 3, 4, 5 suborbitales. Llena los 6 electrones. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo que puedo observar aquí es que en el 3 de 6 tengo solo un orbital lleno. Por lo tanto, solo tendría un orbital lleno, lo que trae como consecuencia que debes de tener 11 orbitales que están como llenos. Y listo. Entonces, esa opción era verdadera. Eso es lo que nos comentan, ¿no? Nos dicen que había 11 orbitales llenos, pero falló en los subniveles. Por lo tanto, eso de ahí hace de que toda la opción sea falsa. Por lo tanto, la alternativa C es falsa por el tema de los subniveles, ¿ok? Muy bien, pero sin embargo todavía tenemos 2 preguntas más. ¿Qué me dice la C? ¿Qué me dice la C? La C nos comenta, el penúltimo electrón del calcio presenta los siguientes números cuánticos. A ver, si yo hago la configuración del calcio 20, ya sabemos que es el gas noble más cercano, argón 18, y el último es el 4S2. Por lo tanto, aquí debe de estar el último y el penúltimo. ¿Es correcto eso o no? Entonces yo digo 4S solo tiene un orbital y yo debo de llenar 2. 1 y 2. Por lo tanto, lo que yo acabo de observar aquí es que el que apunta para abajo es el último. Conclusión, este señor de aquí es el penúltimo. A mí me piden el penúltimo. Ya está, sácale los números cuánticos. Facilísimo. Nivel 4. Su nivel, recuerda que L igual a 0 es el subnivel S. El subnivel S solo tiene un orbital que tiene posición 0, no tiene más valores. 0. ¿Está para arriba o está para abajo? Está para arriba. Por lo tanto, tiene un cuántico spin que vale más un medio. Y ese sería entonces los números cuánticos para el penúltimo electrón, ya que el último es el que apuntaría hacia abajo. Entonces, esa opción sería 400, es falso también, ¿no? Porque a nosotros nos dan por acá el valor de menos un medio. Obviamente, entonces, ya por un descarte, la última sería la respuesta. ¿Qué nos comenta? La configuración de electrónica del hierro 26 más 3 termina. Muy bien, hay que hacer la configuración. Hierro 26 con carga más 3. Cuando tú tienes un catión, porque esto es un catión, hay 2 pasos que se deben de hacer. Primero, yo tengo que configurar solo el neutro. El neutro simplemente es que tú te olvides de la carga y que solamente lo trabajes para él. Vamos, puedes hacer la configuración. ¿Cuál sería? Sería el más cercano es el argón 18, 4S2, 3D6. Ahora, eso es. Ahora, el segundo paso es que yo debo de retirar los electrones al mayor nivel de energía. ¿Cuántos electrones debe de perder? 3. Pero el mayor nivel de energía es el 4 y yo solo tiene 2. Por lo tanto, yo tendría que retirar primero estos 2 electrones. El desaparece, ya no existe, pero todavía me falta 1 porque debo de retirar 3. ¿A quién se le debe de retirar? Al que le sigue. A él ahora, como segunda opción, tendría que quitarle solo un electrón. Y por lo tanto, entonces, ahora sí ya estaría, ¿no? Por lo tanto,
la configuración electrónica del hierro 26 con carga más 3 simplemente sería argón 18. Si quieres lo colocas o no al 4S, porque al final es un 4S0, no hay ninguna regla que diga que no se debe de colocar. Lo colocas o no, es indiferente. Y finalmente es 3D, él era 6 pero perdió 1, 3D5. Por lo tanto, la configuración electrónica del hierro 26 con carga más 3 debería de ser argón 4S0, 3D5. Y esa sería nuestra opción verdadera en el problema número 12. ¿Ok? Es importante, por favor, que aprendan a hacer bien esta configuración. Muchos chicos lo que hacen es, agarran 26, pierdo 3 y configuran para 23. Y eso es incorrecto, ojo. Así que tengan bastante cuidado cuando hagan la configuración de este tipo de cationes. Primero se hace para el neutro y luego se le retira al mayor nivel. Como te comento, muchos chicos lo que hacen es, dicen, 26 pierdo 3 para 23, argón 18, 4S2, 3D3, así lo ponen y eso estaría mal, ¿ok? Tengan bastante cuidado en eso. El problema 13 nos comenta lo siguiente, los átomos se combinan de diferentes formas para formar una gran variedad de sustancias. Marque lo correcto en relación a las siguientes propiedades. Muy bien, vamos con la primera propiedad, alternativa A. ¿Verdadero o falso? Porque nos pide que marquemos lo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Los compuestos iónicos son sólidos, cristalinos y dúctiles. Eso es falso. Las sustancias iónicas, si bien es cierto, son sólidos, cristalinos, ¿no? Presentan un orden interno, pero no son dúctiles. ¿Quiénes son dúctiles? Dúctiles son los metales. Porque recuerda que dúctil significa que tú lo vas a poder deformar ¿en qué? En hilos. Y las sustancias iónicas no se pueden deformar en hilos. Si no me crees, agarra tu tacita de sal que utiliza tu mamá para cocinar y a ver, forma una línea y luego cuélgatelo en el cuello. Se va a derramar, se va a caer. Es que no se puede formar dúctiles con sustancias iónicas. Por eso es que esa primera opción es falsa. La letra B nos comenta, las sustancias metálicas presentan brillo y bajo punto de fusión. Eso es falso. ¿Por qué? Primero que las sustancias metálicas no todos presentan brillo, ¿ya? Yo le voy a poner de todas maneras. La gran mayoría presenta brillo, ¿no? Pero por ejemplo, el oro no brilla, es medio opaco. El cobre sí brilla, por ejemplo. Entonces, una propiedad, si bien es cierto, tienen brillo, pero no es que sea todos que tengan un brillo intenso. Sin embargo, la propiedad que hace de que esto sea completamente falso es que las propiedades de los metales presentan alta temperatura de fusión. Alta, ¿no? Recuerda que la temperatura de fusión es para que pase de sólido a líquido. Los metales tienen alta temperatura de fusión, no tienen baja temperatura de fusión. Recuerda que un metal, para que se funda, su temperatura tiene que ser alta. Imagínate si la temperatura de fusión de los metales fuera baja, entonces cuando tu papá deja su carro afuera, en la calle, con el calor del sol, el metal se derretiría, ¿no? Se fundiría. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque los metales tienen alta temperatura de fusión, no presentan baja. La clave C, ¿qué me comenta? La clave C me dice lo siguiente. Me dice, las sustancias moleculares se presentan solo en estado líquido. Eso es falso, porque recuerda, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, el agua es una sustancia del tipo covalente. Y obviamente, si es una sustancia covalente, esta forma moléculas. Y si forma moléculas, entonces yo puedo encontrar al agua en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, que en realidad sería en vapor, ¿no? Pero entonces no lo encuentro solo en un solo estado, yo lo puedo tener en los 3 estados de la materia, por eso que esa alternativa es falsa. Y la última, que definitivamente tendría que ser mi respuesta, ya que las demás son falsas, me dice, las sustancias moleculares presentan bajos puntos de fusión y ebullición. Eso es verdad, y eso es porque acá está la respuesta. Recuerda que las moléculas es porque son sustancias
covalentes. Y si tú recuerdas un poco de tu teoría de enlaces covalentes, recordarás que una de las características, una de las propiedades fundamentales era de que las sustancias covalentes presentan baja temperatura de fusión. Cuando tú llevaste este tema en tu academia con tu profesor, él te dijo que la temperatura debe ser menor de 400 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, esa alternativa es la verdadera, ¿ok? Mira cómo estoy respondiendo esto yo con los conocimientos que tengo de enlace químico. Por eso es importante que aprendamos bien esos temitas. Muy bien, nuestra respuesta sería la clave D. Vamos con el problema 14. Ya estamos por enlace atómico, ¿no? ¿Qué nos dice el problema 14? Leamos el problemita 14 rapidísimo. Nos comenta lo siguiente. Nos dice, muchas manchas comunes como grasas, ceras y aceites pueden eliminarse con disolventes de lavado en seco como el tetracloruro de carbono. Respecto a dicho, indique la secuencia correcta. Mira, aquel texto me dice muchas cosas, ¿no? Me dice que si yo puedo sacar grasas, ceras o aceites con tetracloruro de carbono, eso significa que este tetracloruro de carbono debe de ser una molécula de tipo apolar, porque si fuera polar como el agua, no podría retirar las grasas ni los aceites. Entonces, mira, ya me dijeron eso. ¿Estamos bien o no? Ahora, si yo le hago la estructura a él, el que tiene menor cantidad de átomos es el carbono. Carbono, tú sabes que está en el grupo 4A y tiene 4 electrones de valencia. Y justo tengo 4 cloros, mira, ve. Entonces no va a ser casualidad que justamente esos cloros se van a tener que enlazar con cada uno de esos electrones del carbono. Ahí está. Ya está. Y entonces me van a formar definitivamente aquí 4 enlaces, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ya tengo más o menos la forma de la estructura del tetracloruro del carbono. Respondamos las preguntas. Primero dice, presenta 4 enlaces covalentes simples. Recuerda que los enlaces covalentes simples son aquellos que se forman de esta manera, ¿no? A, enlace B. Esto es un enlace simple. ¿Cuántos de estos hay? Donde solamente veo un enlace. Ese es un enlace simple. 1, 1, 1, 1. Es verdad. Es verdad. Hay 4 enlaces simples. ¿Qué me dice la segunda opción? Lee la segunda opción. ¿Qué nos dice? La segunda opción nos dice todos los enlaces son covalentes polares. Recuerda, para que un enlace sea covalente polar es porque este enlace se da entre átomos diferentes. Pero en realidad esto de aquí no es condición suficiente y necesaria, sino que también deberíamos decir de que la diferencia de sus electronegatividades debe ser diferente de cero. Ahí está. Eso me generaría a mí un enlace del tipo polar. Ahora, tú pregúntate pues, el carbono y el cloro, ¿cuánto valen sus electronegatividades? Para eso a ti te dan esos datos, no te los dan por las puras. El carbono tiene 2.5 y el cloro tiene 3.0. Definitivamente la resta de 3.5 con 3, ¿no es cierto? 3.5 o 3 con 2.5, esta resta de electronegatividades me va a salir diferente de 0. Como es diferente de 0, entonces el enlace es polar. No se guíen solamente porque son por átomos diferentes, ¿ah? Por ejemplo, si tú buscas en tu tabla periódica, la electronegatividad del fósforo vale 2.1 y la electronegatividad del hidrógeno también vale 2.1. Entonces, a ti te pueden poner un problema en donde tú tengas un enlace fósforo-hidrógeno y entonces te dicen, ¿qué tipo de enlace es él? Y tú, por decir que son átomos diferentes, él es polar, ahí metes la pata hasta el fondo, porque la electronegatividad del fósforo vale 2.1. Y la del hidrógeno también vale 2.1. Si yo resto las electronegatividades ahí, me sale 0. Y entonces este enlace, por más que esté dado entre átomos diferentes, sería un enlace apolar. Y entonces nos equivocaríamos. Si a nosotros nos dan electronegatividades, sería bueno que lo usáramos. No está por las puras. Así que, en este caso, como la diferencia de electronegatividad me va a dar diferente de 0, entonces yo sí puedo asegurar que esos 4 enlaces son del tipo polar.
Por lo tanto, la pregunta acá, ¿todos sus enlaces son polares? Verdadero. Sí, todos son polares. Y la tercera opción que nos comenta. La tercera opción nos dice, presenta fuerzas intermoleculares tipo dipolo-dipolo. Eso es falso. ¿Cómo sé que eso es falso? Por teoría. Recuerda tú que cuando tú tienes una molécula de tipo apolar, como es la que tenemos acá. Ahora, ¿yo cómo determiné que era polar? Por el texto, ¿no? Porque me decía que esta molécula era capaz de retirar grasas y aceites. La grasa y el aceite es apolar, entonces la única manera es que él sea apolar. Ahora, otra forma de cómo determinar que es apolar es esta, ¿no? El átomo central tiene electrones libres, no los tiene. Entonces analiza la simetría. Si el átomo central está unido a lo mismo en todas direcciones, se dice que es simétrico. Cloro, 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 cloro. Ah, ¿está unido en todas direcciones a lo mismo? Sí, entonces es simétrico. Ah, entonces la molécula es apolar. ¿Ok? Ahora, si la molécula es apolar, la única fuerza intermolecular que presenta es la famosa fuerza de London. Esa es la única. Las moléculas apolares solo presentan fuerzas de London como fuerzas intermoleculares. No tienen dipolo-dipolo ni puente hidrógeno. Recuerda que el dipolo-dipolo está en las moléculas polares y el puente hidrógeno puede estar en las moléculas polares. No todas las moléculas polares tienen puente hidrógeno, pero la polar definitivamente no tiene dipolo-dipolo y mucho menos puente hidrógeno. Por eso que en este problema 14 nuestra clave sería verdadero, verdadero, falso. La respuesta sería el problema 15. Problema 14, la respuesta sería la clave B. ¿Ok? Listo. Muy bien, el problema 15 nos dice, los problemas ambientales como el incremento del efecto invernadero y la lluvia ácida generan por la elevada concentración en la atmósfera de los gases de dióxido de carbono y dióxido de azufre respectivamente. Al respecto determine verdadero o falso. Muy bien, nos hablan del dióxido de carbono, nos hablan del CO2 y nos hablan del dióxido de azufre. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este problema definitivamente es la estructura de Lewis de ambos compuestos. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si tú ya los conoces, lo puedes manejar directo, ¿no? Si no los conoces, yo te voy a enseñar acá un método, mira. Lo que yo tengo que hacer es identificar en qué grupo de la tabla periódica se encuentra cada uno de estos elementos que me conforman el compuesto. ¿Ok? Y lo que tengo que preguntarme es si cumplen o no el octeto a la hora que yo haga la estructura. Eso es muy importante. Entonces veamos, esto es así de rápido. Ahora, yo sé que el carbono se encuentra en el grupo 4A y él cumple el octeto. Yo sé que el oxígeno está en el 6A y él cumple el octeto. Yo sé que el azufre está en el 6A y cumple el octeto y que el oxígeno está en el 6A y cumple el octeto. Ahora tú dirás, no, profesor, ¿y usted cómo sabe en qué grupo se encuentran cada uno de ellos? Bueno, yo por la experiencia, y si tú no lo sabes, para eso en el problema te dan los números atómicos, para que tú hagas la configuración y determines el grupo. Ahora, ¿usted cómo sabe que cumplen el octeto? Porque yo debo de preocuparme por los que no cumplen. ¿Quiénes no cumplen? El hidrógeno solo llega a 2, el berilio solo llega a 4, el aluminio, el galio, el indio, el boro solo llegan a 6. O sea, yo debo de preocuparme por los que no llegan a 8. No me debe de preocupar mucho los que pasan de 8. Me debe de preocupar los que no llegan a 8. En este caso, no llega a 8 el hidrógeno, el berilio, el boro, el aluminio, el galio, por ejemplo. Que ninguno de ellos es, entonces todos cumplen el octeto. Así de fácil. Ahora, lo que vas a hacer aquí es calcular tu número de enlaces. Como te vuelvo a repetir, si tú ya conoces la estructura, lo haces de frente. El número de enlaces se calcula de la siguiente manera, súper fácil. Hay un solo carbono y el carbono tiene 4 electrones porque está en el grupo 4A. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Le falta 4. Por eso es que lo multiplico por 4. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2. El oxígeno está en el 6A. Tiene 6 electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Le falta 2. Y todo siempre sobre 2. Entonces, ¿cuánto es este número de enlaces? Vamos, sería 4 más 4, 8. Entre 2, 4. Ahí está. Vamos con el otro, para tener de una vez todo. ¿Cuánto es el número de enlaces del SO2? Vamos, te escucho. Sería, hay un azufre, solo un azufre,
Y el azufre está en el 6A. ¿Cuánto le falta para 8? 2. Ahí está. Más, hay 2 oxígenos. El oxígeno está en el 6A. Ya tiene 6. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Le falta 2. Y todo sobre 2. Si tú te das cuenta, esto sale 3, creo, ¿no? 4 más 2 son 6, entre 2, 3. ¿Ya está? Ya está. Listo. Entonces el número de enlaces aquí es 3. Entonces ahora lo que yo debo hacer es la distribución espacial. El átomo central jamás puede ser el hidrógeno y debe de elegirse. Hay dos recomendaciones, ¿no? El menos electronegativo o el que tenga menor cantidad de átomos. Y si cumple los dos, mejor todavía. En este caso, entre el carbono y el carbono está en el grupo 4 y el oxígeno está en el 6. La electronegatividad avanza hacia la derecha, entonces el menos electronegativo es el carbono. Carbono al medio, 2 oxígenos buscando simetría y simplemente ahora lleno sus enlaces de 1 en 1. Como son 4 sería 1, 2, 3 y 4. Ya está. Complétale sus electrones. El oxígeno llegaba a 8. Ya tiene 2 acá y 2 arriba. Acá hay 4, 6 y 8. Carbono ya tiene 8. 2, 4, 6, 8. Oxígeno 2, 4, 6 y 8. Esa sería la estructura del CO2. Si tú ya la conocías, enhorabuena. Vamos con el SO2. Menos electronegativo es el azufre. El azufre y el oxígeno están en el 6A, pero el oxígeno está arriba y el azufre está abajo. En una columna la electronegatividad va hacia arriba, entonces el azufre es más electronegativo. Diré el azufre es menos electronegativo. Oxígeno está arriba, azufre está abajo. Electronegatividad va hacia arriba, entonces el menos electronegativo, el azufre. 2 oxígenos buscando la simetría, ahí está. Y llenamos los 3 enlaces de 1 en 1. 1, 2, me sobra 1 en cualquiera de los dos lugares, 3. Complétale, 2, 4, 6 y 8. Oxígeno con 6 electrones afuera, él es enlace dativo incluso. Azufre tiene 2, 4, 6, tiene un par libre. 2, 4, 6 y 8. Listo, ahí está la estructura del SO2. Si tú ya lo conocías, lo colocabas de frente. ¿Qué nos preguntan al respecto? Nos dice, ¿el CO2 es una molécula polar? Eso es falso. ¿Cómo sé que eso es falso? Para saber si una molécula es polar o apolar, lo único que yo tengo que hacer es esto. Analizar el átomo central. ¿El átomo central tiene electrones libres? No, no tiene electrones libres. Ah, ya. Como no tiene electrones libres, entonces, ahora lo que voy a analizar es la simetría. Si el átomo central está unido a lo mismo en todas direcciones, se dice que es simétrico. Entonces, el carbono está unido solo al oxígeno y solo al oxígeno. Ah, entonces el CO2 es una molécula simétrica. Y si es una molécula simétrica, se dice que es una molécula apolar. Por eso es que esa alternativa era falsa, ¿te das cuenta o no? ¿Qué me dice la segunda opción? A ver, vamos, ya rapidito, con eso sacamos la respuesta. La segunda opción nos dice, el SO2 presenta 2 enlaces covalentes dativos. Falso, solo tiene un dativo, nada más. Falso, ahí está. Y la tercera opción que nos comenta, mira cómo estoy sacando mi respuesta rapidita. ¿Cuál sería la tercera? La tercera me dice, ambas moléculas cumplen con la regla del octeto. A un detalle más, ¿no? El átomo central aquí es el azufre. Tiene electrones libres. Cuando el átomo central tiene electrones libres, automáticamente tú dices que esta es una molécula polar. De frente, sin pensarlo. Cuando el átomo central tiene electrones libres, automáticamente la molécula es polar. Ni pensarlo, de frente. Solo aquí, como el átomo central no tiene electrones libres, es que yo ahí recién debo de analizar mi simetría. No vayas a decir esto, ¿ah? Como el átomo central tiene electrones libres es polar. Ah, y si no tiene es apolar. No, eso no se cumple, ¿ah? Porque si este átomo central no tiene electrones libres, lo que yo debo de analizar es la simetría. En este caso, como está unido a lo mismo en todas direcciones, es simétrico, por eso es apolar. Pero imagínate si él hubiera estado unido a un oxígeno y acá estuviera unido a un cloro, entonces no estaría unido a lo mismo, entonces sería asimétrica, por lo tanto sería polar. Entonces no vayas a confundir los métodos, ¿ok? La tercera que nos decía, ambas moléculas cumplen con el octeto. Para decir que una molécula cumple con el octeto es porque todos los átomos cumplen con el octeto. Oxígeno cumple el octeto, carbono cumple el octeto, oxígeno cumple el octeto. Toda la molécula cumple el octeto.
Oxígeno cumple el octeto, azufre cumple el octeto, oxígeno cumple el octeto. Toda la molécula cumple el octeto. Por lo tanto, esta última opción es verdadera. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? En el caso del agua, tú conoces el agua, que es el H2O. El H2O es esta, ¿no? En el caso del agua, el oxígeno cumple el octeto, pero el hidrógeno no cumple el octeto. Entonces, hay un átomo que sí cumple y un átomo que no. Basta con que haya uno que no me cumple el octeto para decir que la molécula no cumple el octeto. ¿Ok? Tengan bastante cuidado con ese tipo de consultas. Nuestra respuesta, entonces, en este problema 15 sería falso, falso, verdadero. La clave sería la opción C. En el problema número 16 nos dan dos sustancias, alcohol y éter, y nos preguntan, ¿no? ¿Verdadero o falso? Dice, las moléculas de éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas que la del alcohol. Obviamente nos hablan de las fuerzas intermoleculares. Señores, todos los alcoholes son moléculas polares. Empecemos por ahí. Todos los alcoholes son moléculas del tipo polar porque ellos se van ¿a qué? Ellos se van a disolver en agua. El éter, como tiene átomo central al oxígeno y el oxígeno tiene electrones libres, por eso es que el éter también es una molécula polar. Recuerda que una molécula polar es aquella en donde su átomo central tiene electrones libres, entonces ya está. Ahora, él por ser polar ya tiene ¿qué fuerza? Obviamente la fuerza de London está presente en todo tipo de moléculas. Por ser polar, él ya tiene dipolo-dipolo y él también ya tiene dipolo-dipolo. Pero ahora, al ser polar, hay una propiedad que puede ser de que tenga puente hidrógeno. Pero para que tenga puente hidrógeno, la primera condición es que sea polar. Los dos son polares. La segunda condición para que tenga puente hidrógeno es que exista cualquiera de estos tres enlaces. Hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno. Pregunta, aquí hay hidrógeno carbono, carbono, hidrógeno carbono, pero aquí hay hidrógeno oxígeno. Entonces, la presencia de este enlace hidrógeno-oxígeno hace de que en este alcohol, aparte de que hay estas dos, también se tenga, ¿qué cosa? Puente hidrógeno, que es una fuerza mucho más intensa. Sin embargo, aquí es polar, pero no existe ninguno de estos tipos de enlace, por lo tanto, aquí no hay puente hidrógeno. Entonces, nosotros sabemos que el puente hidrógeno es una fuerza más intensa que el dipolo-dipolo y mucho más intensa que la fuerza de London. Por lo tanto, como el alcohol tiene puente hidrógeno, las atracciones que hay en el alcohol son más intensas que las que hay en el éter, porque en el éter no hay puente hidrógeno. ¿Ok? Entonces la pregunta 1 nos decía, ¿las moléculas del éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas? Eso es falso, ¿no? La primera alternativa es falsa. Las fuerzas del alcohol son más intensas que la del éter por la presencia del enlace puente hidrógeno. ¿Ok? La segunda que nos dice, las fuerzas intermoleculares son mayores en el alcohol etílico ya que las masas molares de este es la mayor. Eso es falso. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares son más intensas no por la masa molar, sino que porque acá hay puente hidrógeno. Ahora, si tú quieres, determínale su masa molar a cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuánto es la masa molar de la verde? Demuéstralo. ¿Cuánto sería? 12 más 12, 24. 24, 2 más 24, 30, ¿no es cierto? 12 más 12, 24. Más 6 hidrógeno sería 30. Más 16, esto vale 46 gramos por mol. Ahora, si tú lo calculas acá, te vas a dar con la sorpresa que sale lo mismo, 46 gramos por mol. Y es evidente porque estos dos son isómeros funcionales. Y por lo tanto los isómeros tienen la misma fórmula global, por lo tanto la misma masa molar, pero diferentes estructuras. Entonces, la razón que tenga mayores atracciones no es porque tienen mayor masa molecular o molar, es porque hay presencia de puente hidrógeno. ¿Ok? Por eso es falsa la segunda. Y la tercera opción que nos comenta, dale una leída. Nos dice, las fuerzas intermoleculares son más intensas en el alcohol etílico, ya que existen fuerzas puente hidrógeno y en el éter no. Eso es verdad. En el alcohol hay puente hidrógeno, en el éter no lo hay. Por eso es que las fuerzas son más intensas. Y no, como nos decía la opción 2, que era por la masa molar, ¿no?
Por eso la respuesta es falso, falso, verdadero. La clave sería la opción A. Vamos con nuestro problema 17. Vamos con nuestro problemita 17. El problemita 17 es un problema de reacciones que ya ha venido varias veces en exámenes también. Muy bien, vamos a ver aquí rapidísimo. Tengo calcio, CO3. Esto se va a descomponer en óxido de calcio y en CO2. Criatura, ¿qué tipo de reacción es esta? Ya la dije. Un solo reactivo me genera varios productos. Ojo, el calor no es un reactivo ni un producto. El calor simplemente es la fuente de energía. Así que el que me diga que aquí hay carbonato de calcio más calor y me diga, profesor, hay dos reactivos, no solo uno, ahí está equivocado, porque el calor no es reactivo ni producto, es una fuente de energía nada más. Entonces, un solo reactivo me da varios productos. ¿A eso cómo se le llama? Correcto, a eso se le conoce con el nombre de reacción de descomposición. ¿Ya está? Listo. ¿Qué me dice la letra B? Ya vamos aquí escribiendo cada una de ellas. La letra B, ¿qué me da? Muy bien, me da sodio más cloro y esto me da NaCl. Señores, varios reactivos me dan un solo producto. ¿Cómo se le llama cuando tenemos varios reactivos y un solo producto? A esto se les conoce como la reacción de adición, también conocida como síntesis o también conocida como combinación. ¿Ok? Ahí están sus tres nombres. La letra C, ¿qué nos comenta? La letra C tenemos una reacción que es típica de los metales en ácidos. Típica reacción de metales en ácidos. ¿Qué es lo que está sucediendo por acá, niños? ¿Observas o no observas que, por ejemplo, acá el zinc ha venido y lo ha desplazado al hidrógeno? El zinc lo ha retirado al hidrógeno porque ahora está el zinc con el cloro y el hidrógeno está solo. ¿Cómo se le llama ese tipo de reacción? Se le conoce como reacción de sustitución o también conocida como desplazamiento simple, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente tenemos la D, que también es una reacción muy conocida. Muy bien, tenemos el hidróxido de magnesio y ácido sulfúrico. Ahora, yo no sé si tú te das cuenta que esta es una reacción ácido-base. Tenemos una base que es el hidróxido de magnesio y tenemos un ácido que es el ácido sulfúrico. Estas reacciones ácido-base son conocidísimas. Se les dice reacciones de doble desplazamiento o metátesis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así se va a dar la reacción, mira, ve, extremo con extremo y medio con medio. Que se forma magnesio con SO4. Ahí está. Y lo que es OH e hidrógeno, eso te va a dar agua. ¿Cómo se le conoce a estas reacciones? Reacciones de doble desplazamiento o también conocidas como metátesis. ¿Ya? Metátesis. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta en este problema? Simplemente sería, ya tenemos el orden, ¿no? Tenemos, a ver, el orden sería, primero, ¿quién es metátesis? Lo vamos a poner por acá. Tenemos aquí un orden de paréntesis. Tenemos 4 paréntesis que ordenar. Entonces, la primera es la metátesis, que es la alternativa D. Después nos hablan de la sustitución, que era la C. Finalmente nos hablan de adición y descomposición. Adición era la B y descomposición era la A. Listo. Entonces ya tenemos aquí, la respuesta sería DCBA. Miren cómo hemos reconocido de manera sencilla. Esto también ha venido muchas veces en los exámenes. Así que es importante que lo tengamos presente. Entonces la clave sería la opción D. Muy bien. El problema 18, ya cambiando de tema radicalmente, el problema número 18, ¿de qué trata? Revisen. Ya estamos en el 18. El 18 nos da una reacción hierro más agua, ¿no es cierto? Hierro sólido más agua que está en estado gaseoso, eso es lo que dice el problema. Ya, ahí está. Y esto nos produce hierro 3O4 más hidrógeno.
hierro 3 o 4 más hidrógeno, obviamente gaseoso. El hierro 3 o 4, me imagino que está en estado sólido. Perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer en toda ecuación, más allá de lo que nos pregunten, es balancear. Acá hay 3 hierros, aquí serían 3 hierros. Por acá, hidrógenos hay solo 2, acá hay 2, normal. Y oxígenos, ¿cuántos hay acá? Acá hay 4, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente acá, yo tendría que multiplicarle por un 4, ¿no es cierto? Ahí está. 4 oxígenos, pero ahora tengo 8 hidrógenos, entonces acá también tendría que ser por un 4. Ya está, ahí está mi balance. 3 hierros, 8 hidrógenos, 4 oxígenos, 1 por 4, 4 oxígenos. La ecuación ya está balanceada. La pregunta es, dice que tenemos 1 litro y se coloca una mezcla de hierro y agua. Se cierra y se calienta a 980, logrando el equilibrio donde se encuentran presentes, dice, en un recipiente de 1 litro se coloca una mezcla de hierro sólido y agua, muy bien, se cierra, se llega al equilibrio, perfecto, ya los datos que me dan son en el equilibrio químico, se llega al equilibrio químico y obviamente en el equilibrio tú ya sabes que solamente puedes considerar gases y acuosos, entonces definitivamente él está en sólido, no va a entrar en acción y él tampoco no va a entrar en acción. ¿Cuánto es lo que nos dan? El problema nos dice que tenemos 4 gramos de hidrógeno, 4 gramos de hidrógeno, ¿ok? Y de agua tenemos 3,6 gramos. Perfecto, me piden calcular el K sub C, ¿no? Recuerda que el K sub C se calcula con la molaridad. Entonces lo que yo voy a calcular aquí, yo tengo acá la masa, calcula las moles. Las moles simplemente consiste en dividir la masa entre su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del agua, por favor? Conocida, ¿no? 18. ¿Y cuánto es la masa molar del hidrógeno? 1, pero como tengo 2, sería 2. Divídelo, por favor, y calcúlame las moles. ¿Cuánto serían las moles? Sería 3,6 entre 18. ¿Esto cuánto me estaría saliendo? 0,2 o no. Ahora, recuerda esto, ¿no? El número de moles es masa sobre masa molar. Ya está. Pero si yo ese número de moles lo divido entre el volumen, obtengo la molaridad. Ahora, ¿cuánto vale el volumen? Estás con suerte, el volumen vale solo 1 litro. Entonces la respuesta es 3,6 entre 18 me da 0,2. Esos son las moles entre el volumen que vale 1 litro. Entonces tendría 0,2 molar. Ahí está. Masa, 4 gramos entre 2, tengo 2 moles. Si lo divido entre 1 litro, entonces la concentración, ¿cuánto sería? 2 molar. Y ya está. ¿Cuánto valdría entonces tu K sub C? Recuerda que el K sub C solo se calcula para gases y acuosos. En este caso solo tengo gases. Sería concentración de productos, lo voy a colocar, sería concentración de hidrógeno elevado a su coeficiente que vale 4 entre reactivos, concentración de agua elevado a su coeficiente que también vale 4. Ya está. Y simplemente esto ahora lo voy a dividir. Yo lo tengo los dos. ¿Cuánto vale? La concentración del hidrógeno vale 2 y la concentración del agua vale 0,2. Como comparten el mismo exponente lo puedo agrupar y sería a la cuarta. ¿Cuánto sería esto, señores? Me saldría esto mitad, mitad, me saldría 1 entre 0,1, que al final es 10. Y elevado a la cuarta, simplemente ¿cuánto sería entonces mi K sub C? 10 a la cuarta. Y esa sería la respuesta. Así de sencillo y elemental ha venido en un examen de admisión. Esta es una pregunta de un examen de admisión. Qué sencillo, ¿no? Nuestra clave, ¿cuál sería? La alternativa A. El 19 nos dice el cloruro de cromo 3. Mire, el problema es tan bueno que ya te dice que tu cromo está trabajando con el valor de 3, porque el mismo texto te dice cloruro de cromo 3. Dice, es un compuesto utilizado como catalizador en diversas reacciones de síntesis orgánica. Con respecto a la electrólisis de esta sustancia en estado acuoso, ok, la pregunta es, ¿no es cierto?
indique verdadero o falso. Muy bien. Vamos a hacer el gráfico rápidamente, solamente para tener una idea de qué es lo que está sucediendo por acá. Ahora, acá tú tienes una electrólisis de una solución acuosa. Eso significa que acá vas a tener agua. Entonces, cuando tú tienes electrólisis de soluciones acuosas, hay que tener bien claro qué es lo que va a suceder. Acá pueden suceder varias cosas, ¿no? Si él es mi cátodo, él es mi ánodo, por acá está la batería definitivamente. Entonces, veamos qué es lo que hay. Como él es una sustancia acuosa, te vuelvo a repetir, aquí hay agua. Y si aquí yo tengo presente agua, yo debo de ver bien qué es lo que va a suceder. Mira, obviamente, cuando yo empiezo a hacer funcionar la celda electrolítica, cuando yo conecto la batería, que no la voy a dibujar, lo que va a suceder es que se va a separar la sal y se va a separar el agua. Entonces, definitivamente el agua puede ser que el hidrógeno vaya al cátodo y el oxígeno vaya al ánodo, porque el hidrógeno tiene +1, catión al cátodo, oxígeno tiene -2, anión al ánodo. Pero cuando se da la separación de esta sal se va a separar como cromo +3 y se va a separar como cloro -1, si no, crúzalo y obtienes eso. Y entonces hay la posibilidad de que el cromo +3 vaya al cátodo como cromo 0, sólido, y que el cloro -1 vaya al ánodo, pero el cloro a temperatura ambiente es un gas. Entonces definitivamente no se va a depositar como cloro -1, sino que puede ser de que él vaya al ánodo y salga disparado como gas. Y por lo tanto en el ánodo yo puedo obtener de repente el gas cloro. Ahí está. Y entonces la pregunta es directa, ¿no? ¿Quién iría al cátodo y quién iría al ánodo? Porque tengo dos opciones. Entonces la regla dice que cuando yo hago electrólisis de sales con agua, entonces al cátodo nunca van elementos metálicos del grupo 1A ni 2A. Nunca. Nunca van ellos. Si hubiera un elemento metálico del 1A o 2A, no van ellos. Quien iría es el hidrógeno. Entonces pregúntate. En el cátodo tengo al cromo. ¿El cromo está ubicado en el grupo 1A o está ubicado en el grupo 2A? La respuesta es no. No está ubicado ni en el 1A ni en el 2A. Entonces no pasa nada. ¿Quién va? Va el cromo, sin ningún problema. El cromo se va a depositar, porque recuerda que la restricción es si fuera un metal del grupo 1A o 2A, pero como no es, no hay ningún problema y entonces el cromo va con carga 0 y se deposita de manera sólida. Recuerda que en el cátodo estás yendo de 3 a 0, aquí se está generando la reducción. Y una reducción es porque se gana electrones, ¿ok? Nunca te olvides eso. Ahora la pregunta va hacia el otro lado. ¿Qué pasa en el ánodo? Supuestamente cuando yo tengo electrólisis de sales en agua, al ánodo no pueden ir oxianiones. ¿Qué son los oxianiones? Son aniones que tienen oxígenos. Pero no solo es eso, sino que trabajan con su mayor estado de oxidación. La pregunta que yo te haría es la siguiente. Este cloro -1, porque puede ir el oxígeno, pero puede ir el cloro, pero la restricción es para los oxianiones. Entonces mi pregunta que yo te haría es, la pregunta que yo te haría directa es esta, ¿no? ¿El cloro -1 es un oxianión? Esa es la pregunta que yo te haría. ¿Es un oxianión? Recuerda que los oxianiones son, por ejemplo, el SO4 2-, el NO3 1-. Estos son oxianiones porque son aniones que tienen oxígeno. ¿Este es un oxianión? La respuesta directa es no. No, no es oxianión. Entonces, como el cloro -1 no es un oxianión, entonces no hay ningún problema. El cloro -1 va a ir al ánodo porque el problema que se daría es si fuera un oxianión. Si fuera un oxianión como ellos, ninguno de ellos iría. ¿Quién es el que iría? Iría el oxígeno. Pero como este cloro -1 no es un oxianión, entonces no va a pasar nada. Este cloro -1 simplemente va por acá y lo que se va a observar es un burbujeo. ¿Por qué vas a observar un burbujeo por acá? Porque lo que tú vas a observar que va a escapar por acá es el cloro gaseoso. Entonces, simplemente él va, él no va. Ahí está.
Y de esa manera yo ya puedo responder ahora sí partes de mis preguntas, ¿no? Vamos con la pregunta, nos dice. Bueno, ahí se comieron los paréntesis, definitivamente, ¿no? Vamos, la pregunta 1 que nos comenta, nos dice lo siguiente. Nos comenta, los iones cromo más 3 se dirigen al cátodo para su reducción. Los iones cromo más 3 se dirigen al cátodo para su reducción, ¿verdadero? Sí, es verdad. La segunda opción, ¿qué nos dice la segunda opción? Dice, ¿los iones cloro menos 1 se oxidan formando cloro gaseoso en el ánodo? Claro que sí, el cloro menos 1 va hacia el ánodo para formar cloro 2. Es evidente que en el ánodo se genera la oxidación, ¿ok? Ya que en el cátodo se genera la reducción, en el ánodo se da la oxidación, es decir, aquí se pierde electrones. Por lo tanto, esta opción es verdadera. El cloro va al ánodo generando cloro más 2. Cloro 0, disculpa. Cloro 0,2, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? La tercera nos dice, con una carga de 9650 coblos se deposita en el cátodo, ¿cuánto de cromo? Ah, ya. Para eso vamos a utilizar nuestra primera ley de Faraday, ¿no? ¿Qué me dice la primera ley de Faraday? ¿Qué es lo que nosotros vamos a depositar? Vamos a depositar cromo. Entonces dice, la masa de cromo que se debe depositar es igual a la masa atómica del cromo por la carga. Carga que tú ya sabes por tu curso de física que es corriente por tiempo. Pero en este caso nosotros nos dan de dato justo la carga. Entonces sigamos, ¿entre quién? Hay que dividirlo esto entre el estado de oxidación del cromo y todo por 96.500. Así de fácil. Así nomás. Esa es la famosa primera ley. Entonces reemplacemos. Por aquí, la masa de cromo, ¿a qué va a ser igual? Vamos. ¿Cuánto es la masa atómica del cromo? Te la dan de dato, me imagino. 52. Ya está. 52 por la carga. Te lo daban de dato. El problema decía de que hay una carga de 9650. 9650 es la carga entre el valor absoluto del estado de oxidación del cromo y todo por 96.500. Creo que por ahí se va a eliminar eso de arriba con lo de abajo, ¿no? Ya, pero ¿cuánto es el estado de oxidación del cromo? Te dije que tenías suerte porque el texto al inicio te decía cloruro de cromo 3. ¿El cromo con qué valor está trabajando? Con 3. ¡Qué suerte! Te lo dieron. Listo, hijo. ¿Cuánto es esto? Él se va, con él abajo solo le queda 10 y sería simplemente 52 entre 60. ¿Ok? Que más o menos me está saliendo 1.73 gramos. ¿Eso coincide o no coincide con lo que tenemos nosotros como clave? Claro que sí, ¿no? Por lo tanto, esta tercera opción también sería verdadera. Simplemente aplicas la primera ley. No te olvides de esta porque siempre se utiliza. Es prácticamente una de las únicas fórmulas que tienes en electrólisis. No hay más fórmulas, más que la segunda ley, que es 2 veces la primera ley. Nuestra clave en la 19 serían todas verdaderas. Muy bien, vamos con el problemita número 20. Vamos con el problemita número 20. ¿Qué nos comenta el 20? En el problema número 20 tenemos, creo, un problema de estequiometría, ¿sí? A ver, vamos a copiarlo rapidísimo. Por acá tenemos, ya nos dan balanceado, felizmente. El problemita ya nos lo dan balanceado. Así que eso es de gran ayuda, porque ya nos vamos a evitar un poco de tiempo, ¿no? Ven, nos dan 2, carbono 7, hidrógeno 6, oxígeno 3. Dice que él va a reaccionar con un carbono 4. Siempre es bueno que revisen el balance. San Marcos muchas veces te ha dado balanceado, pero no te lo ha dado completo. No, muchos jóvenes siempre me decían, profesor, pero yo vi que el problema estaba balanceado. Una cosa es que a ti te den el problema balanceado y otra cosa es que a ti te den algunos coeficientes, que es lo que tiene la costumbre de hacer San Marcos, ¿ah? San Marcos solo te da a veces algunos coeficientes, no te da toda la ecuación balanceada, así que es bueno siempre revisar que la ecuación esté completamente balanceada. El problema nos dice, se combina una mol de ácido salicílico
Muy bien, entonces dice, se lleva a cabo haciendo reaccionar ácido salicílico C7H6O3. Esto de aquí, el problema nos dice que tenemos una mol. Ok, el problema nos comenta que tenemos una mol. Ahí está, una mol de ácido salicílico y va a reaccionar con 60 gramos de anhidrido, que es esto de aquí. 60 gramos, ahí está. ¿No es cierto? C4. Ajá. ¿Qué más? Y dice que se obtiene 135 gramos de aspirina, que esto es esto de aquí, ¿no? 135 gramos de aspirina, ahí está. La pregunta es directa. El reactivo limitante es el ácido acético, el ácido salicílico, quedan sin reaccionar 10 gramos. ¿Cuál es el rendimiento? Muy bien. Cuando a ti te preguntan acerca de la masa que queda en exceso, se recomienda hacer un cuadro. Él es lo que tú tienes al inicio. Aquí vas a colocar lo que reacciona y por aquí vas a colocar lo que te queda al final. Lo que tú vas a colocar en este espacio que no he colocado nada yo es en realidad las relaciones que tú tienes que utilizar. ¿Qué relaciones tienes que utilizar? ¿Ok? Las relaciones. Entonces, vamos a poner por acá mis relaciones. Ahora, la relación es súper sencilla. Como yo acá tengo relación de mol, la relación de mol me lo da el coeficiente. 2 mol, eso creo que todo el mundo lo sabe. Ahora, aquí yo tengo masa. La relación de masa simplemente se calcula multiplicando la masa molar por el coeficiente. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la masa molar? ¿Te lo han dado o no? Claro que sí, C4H6O3. C4 102. Según el problema dice que esto vale 102. Por lo tanto, 102 por 1, su relación es de 102 gramos. Ahí está. Este valor de 135 que te han dado, bórralo. Ya en un momento entenderás por qué. Y lo vas a calcular. Esto vale, supuestamente al inicio no tengo nada de esto. ¿Ok? Ahorita me vas a entender. Pero como yo voy a calcular cuánta masa se produce de él, por favor, sácale su relación de masa. En un momento me entenderás por qué. Sácale su relación de masa. ¿Cuánto es C9H8O4? C9H 180 según el problema, ¿no? Entonces esto vale 180, pero multiplicado por 2 me da 360 gramos. O sea, estas son mis relaciones. Ahora, como yo tengo dos datos en los reactivos, yo tengo que preguntarme cuál de estos dos es el que se va a consumir primero. Porque ese que se consuma primero es el que me va a detener toda la reacción, es el famoso reactivo limitante. Entonces, ¿cómo calculas el reactivo limitante? Facilísimo. Divides tu dato entre tu relación. Tu dato entre tu relación. ¿Cuál va a ser el reactivo limitante? El que te dé el menor valor la división. 1 entre 2 es 0,5. Pregunta, ¿cuánto es 60 entre 102? Esa es la pregunta, ¿no? 60 entre 102 simplemente me da 0,58. Entonces esto me da 0,5 y esto me da 0,58. Definitivamente el menor es él. Por lo tanto, él es el reactivo limitante. Así de fácil. Entonces nuestra primera respuesta ya está. La primera es verdadera. El reactivo limitante es el ácido salicílico, correcto, si es verdad. Entonces la primera respuesta es verdad. Vamos con la segunda. La segunda me pregunta, ¿cuánto me queda del exceso? Evidentemente, si eres el reactivo limitante es porque él es el exceso. ¿Cómo voy a hacer eso? Facilísimo. Vas a trabajar tu estequiometría que tú conoces. Digo lo siguiente, mira por acá. Esto es full teoría. Si eres el reactivo limitante, ¿cuánto me debe de quedar al final de él? La respuesta es nada, porque como él es el reactivo limitante, él es el que se acaba primero. Pero si él se acaba primero, mi pregunta es ¿cuánto reacciona? Si yo tenía una mol, ¿cuánto debe de reaccionar para que no me quede nada? Es evidente que debe de reaccionar ¿cuánto? Una mol, pues no. Tengo una mol, reacciona una mol, no me queda nada. Pero ahora la pregunta es esta. Si acá reaccionó una mol, ¿cuánto reaccionó acá? Si aquí reaccionó una mol, ¿cuánto reaccionó acá? ¿Quién me da eso? Mis relaciones. Con 2 mol reacciona 102. Entonces, con una mol, ¿cuánto reaccionará? Lo que tú podrías hacer aquí es un aspa, pero no te conviene hacer eso. Vas a hacer esto de acá.
Calcúlame la relación. ¿Cómo llego yo de 2 a 1? Pregunta, para llegar de 2 a 1, no simplemente es dividir entre 2. 2 entre 2 me da 1. Entonces, todo esto se tiene que dividir entre 2. Así de fácil. 102 entre 2 es 50 y 51 gramos. Entonces, por aquí debe de reaccionar 51 gramos. Y por acá, ¿cuánto se debería de formar? Tenía 360 entre 2, debería de formarse 180 gramos. Ahí está, mira, qué fácil. Ahora yo te hago la pregunta. Esta pregunta es la más difícil. Había una mol, se gastó una mol, no me queda nada. Había 60 gramos, se gastó 51 gramos. Había 60 gramos, se gastó 51 gramos. ¿Cuánto es lo que me está quedando? 9 gramos. Esa es tu respuesta. Lo que te está quedando en exceso es 9 gramos. Esta cosita que tú acabas de calcular acá es tu famosa masa en exceso, lo que no reaccionó. ¿Eso es lo que nos dice? No, ahí dice 10 gramos, por lo tanto esto es falso, ¿no? Falso. Ahora yo te hago una pregunta acá más interesante. No había nada y se formó 180 gramos. ¿Cuánto es lo que tengo al final entonces? No había nada y se formó 180. ¿Cuánto tengo? 180 gramos. Pero ahí hay un problema, ¿no? Y seguramente alguien se estará preguntando, y con eso voy a calcular la tercera opción. Profesor, pero a mí al inicio del problema me habían dicho que de aspirina yo tenía un monto. De aspirina me decían que se habían formado 135 gramos. Claro, es que esa cantidad que a ti te han dado es lo que realmente se obtiene en la reacción, en la vida real. Pero yo acabo de calcular que tengo 180. Lo que pasa es que esto es el cálculo en el papel. Tú en el papel no consideras cualquier tipo de problema que pueda ocurrir dentro de la reacción. De repente cuando estuvieron haciendo esta reacción se fue la luz y entonces la producción va a ser menos. O de repente este producto que es de 180 gramos se obtuvo en un reactor que es como una olla, pero todo el producto, parte de él se ha pegado en las paredes del reactor. Entonces ese producto que se ha pegado ya no sirve. Teóricamente yo debería de obtener 180 gramos. En el papel me dice que debo de obtener 180, pero en la vida real el problema me ha dicho que no ha sacado 180. ¿Cuánto es lo que ha sacado? Solo ha sacado 135 gramos. Y es por eso que en la tercera pregunta a nosotros nos piden el rendimiento. ¿Cómo se calcula el rendimiento? El porcentaje de rendimiento simplemente es el valor real, que es lo que ocurre en la vida real, entre el valor teórico, que es lo que yo saco en el papel, y todo por 100. Es como el examen de admisión, ¿no? Si el examen de admisión vale 1000 puntos, lo teórico es que tú saques 1000 puntos. Pero eso es lo teórico en el papel, pero en la vida real de repente sacas 100 puntos. Entonces, definitivamente el valor real y teórico a veces no coinciden. Si coincidieran es porque el rendimiento es 100%. ¿Cuánto sería la respuesta entonces? Por aquí nomás lo pero. Mi porcentaje de rendimiento sería el valor real, que es lo que a ti te han dado de dato, que vale 135 gramos, ¿ok? Entre el valor teórico, que es lo que yo he calculado, 180. Y todo esto multiplicado por 100 para que me dé en porcentaje. ¿Cuánto sale ese resultado, por favor? A ver si me ayudan con eso. Sale 135 entre 180 y todo por 100. Muy bien, muy bien. Entonces nos estaría saliendo 75%. Por lo tanto, esta opción ya yo la coloco ahí simplemente, sería verdadera. ¿Ok? Y entonces nuestra respuesta en este problema sería verdadero, falso, verdadero. La clave sería la opción D.